Episodio 6. El barrio nuevo, pioneros extramuros. La vida judía extramuros. Narrado por Rabbi Yehuda ben Shlomo al-Bilbili, el de Bilbilis. Introducción. Soy Rabbi Yehuda ben Shlomo al-Bilbili, el de Bilbilis, y hoy os hablaré del barrio nuevo, esa ampliación extramuros de nuestra judería que pudo florecer durante 4 décadas antes de desaparecer para siempre en el horror de la guerra. El barrio nuevo ya no existe. La judería intramuros sufrió y con el tiempo fue reconstruida, al igual que la sinagoga mayor. Mucho desapareció, pero su memoria permanece enterrada bajo las calles de Calatayud, esperando que alguien la desentierre y le devuelva la voz para que nunca olvidemos lo que la guerra puede destruir en unos pocos meses de horror. Primera parte. El mandato real de 1322. Todo comenzó con un mandato real del 4 de noviembre de 1322. El rey permitía a los judíos de Calatayud expandirse extramuros, creando lo que se conocería como el Barrio Nuevo. Moshe ben el Bayo, judío documentado en el mandato real, los cuenta: el rey nos ha concedido permiso para construir fuera de las murallas. Podremos tener nuestras casas, nuestros talleres, nuestras vidas sin las limitaciones del espacio intramuros. Junto a Moshe ben el Bayo aparece documentado Jacob XIV, ambos nombres que pudieron estar entre los primeros pioneros de esta nueva expansión urbana. Jacob XIV, comerciante pionero, explica: construiremos en el margen derecha del Barranco de las Pozas, cerca de la Puerta de Toledo. Será una manzana de nueva construcción limitada por espacios públicos con calles que perdurarán en el tiempo. Segunda parte, la construcción del nuevo barrio. Se pudo documentar un conjunto de edificaciones que ofrecían una densa y compleja trama urbana. Se trataba de una manzana de nueva construcción limitada por espacios públicos, al norte y al este por sendas calles que han quedado fosilizadas en la actual topografía urbana, en las vías Barrio Nuevo y Ronda Puente Seco respectivamente. David ben Isaac, maestro constructor, nos relata: construimos la típica casa aragonesa de 2 plantas y bodega, un sótano con cillero o granero, una planta baja con porche, varios palacios o estancias destinadas a almacén, una masadería, retretas y un corral, y la primera planta con la cocina, el estudio y las cambras o dormitorios. Al oeste se abría una gran plaza rectangular de 25 por 15,3 metros. La cronología establecida a partir de los restos materiales lleva a concluir un inicio de la ocupación urbana en torno a los primeros años del siglo XIV. Isaac ben David, orfebre del barrio, añade: entre los materiales de fundación de varios muros se halló un dinero de vellón de Jaime I. Nuestras casas se construyeron con la técnica del tapial, sólidas y duraderas, pensadas para generaciones. Tercera parte. La vida próspera 1322 a 1361. Durante casi 4 décadas el Barrio Nuevo pudo conocer una vida próspera. Las familias judías desarrollaron sus oficios, celebraron sus festividades, educaron a sus hijos. Rachel Bat Abraham, madre de familia, nos cuenta: en nuestra casa celebramos cada Sabbat, cada festividad. Los viernes enciendo las velas, preparamos la adafina que cocina lentamente hasta el sábado. Nuestros hijos juegan en la plaza, aprenden en la escuela. Llamaba la atención una estancia cuadrangular de 4,75 por 4,8 metros que presentaba puerta de entrada central y suelo de mortero de yeso. Unos apoyos macizos en forma de cuarto de círculo situados en las esquinas posiblemente denotaban el cubrimiento mediante bóveda de crucería. Abraham ben Salomón, rabino del barrio, explica: construimos un pequeño oratorio privado, un midrash para uso de nuestra comunidad. Su planta guarda similitud con la sinagoga de Córdoba. Aquí nos reunimos para el estudio, para la oración, para mantener viva nuestra tradición. Cuarta parte, los hallazgos arqueológicos. José Luis Cebolla, arqueólogo que estudió estos restos, pudo documentar 2.430 metros cuadrados excavados en 3 solares contiguos entre 2005 y 2008. José Luis Cebolla nos explica: en el interior de 2 estancias recuperamos fragmentos de lámparas de Hanukkah. También encontramos cerámicas de la primera mitad del siglo XIV, cerámica procedente de los alfares turolenses con decoración de verde manganeso y cerámica de reflejo dorado de tipo malagueño. El uso de estas cerámicas evidenciaba un alto poder adquisitivo, aunque su número a veces no muy elevado parecía indicar que dio tiempo a sus moradores a recuperar los elementos más suntuosos antes de la destrucción. Salvador Melguizo Aisa, director de excavaciones, añade: los materiales están depositados en el Museo de Calatayud, no están visibles ni en vitrinas, pero constituyen un testimonio valioso de la vida que se desarrolló aquí durante 4 décadas. Quinta parte, la Guerra de los 2 Pedros, 1362. En 1362, la Guerra de los 2 Pedros llegó a Calatayud. El asedio duró desde el 11 de junio hasta el 29 de agosto.
Jerónimo Zurita documentó la presencia de 36 máquinas de guerra, 12.000 hombres de caballo y 30.000 de pie. Moisés ben Abraham, adelantado de la Aljama, nos relata: las máquinas de guerra bombardean desde el convento de San Pedro Mártir. Las piedras de las catapultas atraviesan nuestras casas como si fueran de papel. Los gritos de terror llenan el aire. No hay refugio posible. Zurita escribió que la ciudad fue tomada a sangre y fuego. El barrio nuevo, la judería intramuros y las sinagogas fueron destruidos. Muchos caballeros y ciudadanos murieron peleando. Sarah Bat Isaac, superviviente, nos cuenta: los incendios se extienden por todas partes. Nuestras sinagogas arden. El que pudo escapar, escapó. No hubo refugio posible. Todo lo que construimos durante generaciones desaparece en unos pocos meses de horror. Sexta parte: la destrucción arqueológica. El interior de las estancias se encontró relleno por la caída por desplome de paredes y tejados tras un incendio devastador. Francisco Javier Ruiz Ruiz, arqueólogo del equipo, explica: el incendio supuso primero la acumulación sobre el suelo de las cenizas provenientes de la quema de todos los elementos de madera. Inmediatamente después se desplomaron los tejados, formados por tejas árabes aplastadas por el peso. Las altas temperaturas hicieron caer hacia el interior de las casas sus muros perimetrales. Sobre el suelo de las habitaciones se extendía un nivel de cenizas con grandes fragmentos de maderos carbonizados, así como numerosos clavos de hierro. Carmen Jiménez, arqueóloga, añade: encontramos elementos metálicos de uso cotidiano, ganchos, argollas, una posible llave partida, tijeras, calderos, objetos de vidas interrumpidas bruscamente. Aplastadas sobre el piso aparecen las cerámicas que no pudieron salvarse. Reflexión final. El barrio nuevo ya no existe, pero su memoria permanece enterrada bajo las calles de Calatayud. Durante 4 décadas pudo ser un ejemplo de convivencia, prosperidad y crecimiento urbano. Las excavaciones arqueológicas nos han devuelto fragmentos de esas vidas: las anuquillot que iluminaban las festividades, las cerámicas de lujo que adornaban las mesas, los objetos cotidianos que formaban parte del día a día. Pero también nos han mostrado la violencia de la destrucción, las cenizas del incendio, los muros desplomados, los objetos abandonados en la huida desesperada. El barrio nuevo nos enseña que la guerra puede destruir en unos pocos meses lo que generaciones construyeron con amor y esperanza, pero también nos enseña que la memoria, como los fragmentos arqueológicos, puede resistir enterrada durante siglos, esperando que alguien la desentierre y le devuelva la voz, para que nunca olvidemos lo que fuimos, lo que perdimos y lo que la guerra puede arrebatarnos si no defendemos la paz. Dirección y producción: Javier Bona.